Cuando la naturaleza no espera. La Dana golpeó Valencia con una fuerza implacable, dejando a su paso más de 200 muertos, miles de personas afectadas y una destrucción devastadora en cada rincón de la comunidad. Las lluvias torrenciales no dieron tregua, y en cuestión de horas, carreteras, negocios y hogares quedaron sumergidos bajo el agua. Las comunidades estaban aisladas y desesperadas, y los cuerpos de emergencia listos para actuar. Pero entonces, ¿qué fue lo que salió mal? La ciudadanía esperaba una respuesta rápida, una decisión que movilizara los recursos necesarios. Pero la intervención no llegó de inmediato. En lugar de ello, los cuerpos de emergencia, como bomberos y personal de rescate, se vieron forzados a esperar una aprobación que nunca debió haberse demorado. Entonces, lo que pudo ser una intervención salvadora, se convirtió en una espera angustiosa, donde cada minuto perdido costaba vidas y acrecentaba el sufrimiento de los afectados. La oportunidad de mostrar liderazgo estaba allí, pero solo quedó en una oportunidad perdida. A pesar de la emergencia, cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el rey de España llegaron a las zonas afectadas, su presencia fue vista como un acto simbólico, un mero gesto para la foto. La frustración de los residentes no se hizo esperar. Muchos los abuchearon, otros arrojaron barro, un mensaje claro de que necesitaban más que promesas vacías o visitas de cortesía. Así que la respuesta política quedó en entredicho, exponiendo una desconexión alarmante entre los líderes y la urgencia real de la población. Mientras los líderes discutían, la gente ya estaba trabajando. Por lo tanto, frente a la ausencia de acción por parte del Estado, la ciudadanía y los voluntarios se organizaron rápidamente. Vecinos, familiares y personas de comunidades cercanas llegaron de inmediato para ayudar, sacando barro, repartiendo suministros y apoyando a quienes lo habían perdido todo. Entonces, en un acto de solidaridad, fueron ellos quienes actuaron como verdaderos líderes en el terreno, tomando decisiones rápidas y efectivas, sin necesidad de permisos ni jerarquías. Pero, ¿qué pasa cuando quienes tienen el poder no confían en quienes tienen la capacidad de actuar? Cuando una catástrofe golpea, como en el caso de la Dana en Valencia, la ciudadanía no solo busca ayuda y recursos. Espera ver en sus líderes una empatía genuina y un compromiso real. Espera que aquellos que tienen el poder estén en la primera línea, tomando decisiones no desde despachos lejanos, sino desde el terreno, compartiendo las dificultades y comprendiendo el sufrimiento. Por lo tanto, cuando esos mismos líderes se limitan a hablar y a delegar, pero no actúan ni se involucran físicamente, surge un descontento inevitable. El liderazgo actual, tan basado en la palabra y en la distancia, empieza a parecer obsoleto. Desde un punto de vista psicológico, el liderazgo moderno debería responder a las necesidades emocionales de la sociedad. En tiempos de crisis, los seres humanos buscamos en nuestros líderes una figura que inspire seguridad y acción, alguien que nos guíe no solo con palabras, sino también con acciones tangibles y visibles. Pero lo que vemos en la política de hoy es muy distinto. Los líderes actuales parecen limitarse a dar órdenes y a aparecer públicamente solo para gestos simbólicos, mostrando una distancia que, en momentos como este, deja a la ciudadanía con una sensación de abandono y desconfianza. En el caso de la Dana, el presidente del gobierno y el rey visitaron la zona, pero lo hicieron desde la distancia, sin involucrarse en la tarea misma de ayudar. No se les vio con una pala en mano, ni ayudando a remover barro. Simplemente pasaron, observaron y se fueron. Así que, el mensaje que se transmitió fue claro. Nos importa lo que pasa, pero no estamos dispuestos a mancharnos las manos por ello. Este tipo de gestos, que alguna vez fueron suficientes para mantener la imagen de autoridad, hoy son percibidos como vacíos y carentes de autenticidad. Por lo tanto, en el fondo de esta crisis se revela un problema aún más grave, una estructura jerárquica y una cultura política que limitan a quienes están preparados para actuar. En lugar de empoderar a los cuerpos de emergencia, este sistema rígido impone una cadena de mando que ralentiza la respuesta, obligando a que cada decisión pase por un proceso de autorización. En una catástrofe como la Dana, esta burocracia no solo es un inconveniente, sino que es letalmente peligrosa,
porque convierte la ayuda en una carrera de obstáculos en la que se pierde tiempo y con él se pierden vidas. Entonces, el liderazgo político actual, basado en la autoridad y la imagen, parece haber perdido su esencia humana. Se ha distanciado de los valores fundamentales de empatía, solidaridad y acción. Cuando los líderes limitan su papel a dar órdenes sin involucrarse físicamente, el pueblo percibe que han dejado de ser personas, para convertirse en figuras abstractas, lejanas y, en cierto modo, indiferentes. La ciudadanía busca algo más que palabras. Espera ver en sus líderes un reflejo de la humanidad que ellos mismos están mostrando en primera línea. Espera que, en momentos de catástrofe, sus líderes dejen de ser simplemente políticos y vuelvan a ser personas, con todas las implicaciones de sacrificio y compromiso que eso conlleva. ¿Por qué no confiar en quienes pueden salvar vidas, cuando cada segundo cuenta? En situaciones de emergencia, cada segundo es vital, y no hay espacio para la burocracia o la indecisión. Los profesionales que trabajan en cuerpos de emergencia, bomberos, personal médico, policías y rescatistas, están entrenados para actuar en condiciones extremas. Ellos conocen mejor que nadie la importancia de la rapidez, de la acción inmediata y decisiva. Por lo tanto, cuando el sistema político duda y los mantiene atados a autorizaciones y cadenas de mando, lo que realmente está haciendo es obstaculizar su capacidad de salvar vidas. Entonces, cabe preguntarse, ¿no es este un claro síntoma de una democracia que ha perdido la confianza en su propia gente? En una verdadera democracia, los líderes empoderan a quienes tienen el conocimiento y la experiencia para tomar decisiones críticas y rápidas. Sin embargo, lo que vemos es un sistema que prioriza la imagen, la aprobación central y el control burocrático sobre la vida humana. Esta falta de confianza en los cuerpos de emergencia no solo transmite la idea de que el gobierno no cree en sus propias instituciones, sino también que está más preocupado por mantener su estructura de poder que por atender las necesidades reales de la población. ¿Qué le pasa a los políticos para que con el tiempo se vayan alejando de la gente que representan? La psicología nos da algunas respuestas. La mayoría de los políticos no empiezan su carrera con la idea de volverse fríos o distantes, pero a medida que suben en el poder, muchos cambian su forma de ser. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Vivimos en una sociedad que parece valorar más a las personas que saben venderse bien, a quienes logran sacar ventaja de las oportunidades y que saben presentarse mejor, aunque eso implique llevarse el mérito por el trabajo de otros. Por lo tanto, el ascenso en política no siempre se basa en tener el conocimiento o la preparación necesaria, sino en quién es más carismático, en quién sabe manejar mejor las relaciones y en quién es capaz de impresionar. Este sistema favorece a quienes destacan socialmente, no necesariamente a quienes tienen el saber o la experiencia para resolver problemas complejos. En un mundo como el de hoy, tan lleno de retos y cambios constantes, tener líderes preparados y dar autonomía a las personas que realmente tienen el conocimiento sería clave para el progreso. Sin embargo, los procesos de selección y ascenso en política suelen depender más de la imagen y la habilidad de los candidatos para agradar que de su competencia técnica. Así que, el resultado es que muchas veces suben al poder personas que saben comunicar bien o manipular su entorno, pero no siempre tienen la profundidad o la experiencia para tomar las mejores decisiones. Pero ¿qué ocurre a nivel mental cuando alguien está tanto tiempo en el poder? El poder también afecta profundamente a la mente. Cuando una persona se acostumbra a tener autoridad, su cerebro empieza a producir más dopamina, una sustancia que da una sensación de recompensa y placer. Por lo tanto, el cerebro de un líder empieza a ver el poder como algo que le hace sentir bien, casi como una adicción. Entonces, la prioridad del líder se convierte en mantener esa posición y ese bienestar asociado al poder, aunque eso implique dejar de lado las necesidades de los demás. Con el tiempo, esta adicción al poder puede hacer que el líder pierda empatía, es decir, que le cueste cada vez más ponerse en el lugar de otros y comprender sus problemas. Esta necesidad de mantener el control y el poder acaba encerrando a los líderes en una especie de burbuja que los desconecta de la realidad de la gente. Entonces, ¿cómo afecta todo esto a las decisiones que toman? Para avanzar en la política, un líder suele depender de tratos y acuerdos. Por lo tanto, cada vez que un político hace un trato, se compromete a seguir ciertas reglas o intereses, aunque no siempre beneficien a la gente.
Entonces, lo que comienza como una vocación de servicio se convierte en una serie de compromisos que muchas veces acaban alejando al político de su propósito inicial. Así que, con el tiempo, los políticos se ven atrapados en un sistema que premia más la astucia y el carisma que la verdadera capacidad para ayudar. Esto los lleva a preocuparse más por su posición y sus relaciones estratégicas, y menos por conectar con las personas comunes. ¿Puede un líder recuperar su conexión con la gente? Por lo tanto, el sistema actual y los efectos del poder llevan a los líderes a alejarse de sus principios y de la gente que representan. Entonces, nos encontramos con líderes que, con el tiempo, pierden la empatía y el interés por la gente común, porque el sistema mismo los ha enseñado a preocuparse primero por su imagen y su posición. Así que, si queremos líderes que realmente se preocupen por la gente, necesitamos cambiar el sistema y fomentar un liderazgo que valore la cercanía y el compromiso, y no solo el carisma y el control. Debemos plantearnos si la estructura actual está realmente diseñada para proteger a las personas en momentos de crisis. ¿Es sostenible un modelo en el que las decisiones vitales dependen de la aprobación de unos pocos? Deberíamos, en cambio, dar autonomía a los cuerpos de emergencia, aquellos que ya han demostrado, una y otra vez, que pueden y saben actuar cuando más se les necesita. La falta de autonomía, al final, es una declaración implícita de que el sistema no confía en quienes están preparados para responder. Si realmente existe esta falta de confianza por parte del gobierno, entonces, ¿por qué no crear sistemas más sólidos de seguimiento para estos cuerpos de emergencia a cambio de darles mucha más autonomía? Con un sistema de evaluación claro y riguroso, los profesionales podrían contar con mayor libertad para actuar en el momento necesario, y el gobierno tendría la transparencia que necesita para monitorear y mejorar las respuestas. Cuando la política se centra en la imagen y no en la acción, el precio de la burocracia no es solo tiempo, sino vidas. En una verdadera democracia, los profesionales capacitados deberían tener el poder de actuar según lo exijan las circunstancias, sin miedo a sanciones o a represalias. La proactividad de las personas, especialmente en situaciones críticas, necesita una base de confianza por parte de los líderes para que puedan tomar decisiones de manera responsable. Entonces, si el problema es la falta de control, ¿por qué no invertir en un modelo que incentive la proactividad responsable? En lugar de limitar las acciones de los cuerpos de emergencia con autorizaciones y jerarquías, el gobierno podría fomentar una cultura donde los profesionales se sientan respaldados para actuar, sabiendo que sus decisiones serán evaluadas de forma justa y constructiva. Por lo tanto, al no incentivar esta proactividad y mantener un sistema de restricciones, el gobierno no solo está limitando la capacidad de respuesta en momentos de crisis, sino también transmitiendo el mensaje de que no confía en aquellos que están en la primera línea. Por lo tanto, si queremos una democracia que realmente funcione para la gente, necesitamos un cambio de mentalidad en el liderazgo, un cambio que valore la acción sobre la imagen, la confianza sobre el control y el empoderamiento sobre la burocracia. Estaremos listos para responder cuando el desastre vuelva a llamar. ¿Por qué elegimos líderes que parecen seguros y firmes en lugar de aquellos que tienen la experiencia para tomar decisiones complejas? La forma en que elegimos a nuestros líderes políticos dice mucho sobre lo que valoramos como sociedad. La realidad es que muchas veces el pueblo tiende a admirar y seguir a aquellos políticos que se muestran contundentes, extremos y seguros en sus opiniones y acciones, incluso cuando no siempre tienen la experiencia o el conocimiento necesario para tomar las mejores decisiones. Entonces, ¿por qué nos dejamos llevar por esta impresión de seguridad en lugar de investigar su verdadera capacidad? Desde un punto de vista psicológico, las personas tienden a sentirse atraídas por figuras de autoridad que parecen decididas y con ideas claras. Por lo tanto, cuando un político se presenta con una postura fuerte y sin vacilaciones, proyecta una imagen de seguridad que en tiempos de incertidumbre se percibe como tranquilizadora. La mayoría de la gente, sin saberlo, busca en estos líderes una figura que parezca tener todas las respuestas, aunque a menudo estas respuestas no estén basadas en conocimiento profundo o experiencia práctica. Pero si lo pensamos bien, ¿no tendría más sentido elegir a líderes con una sólida trayectoria profesional, que hayan demostrado un alto nivel de conocimiento en distintas áreas? Alguien que, por ejemplo, tenga un largo currículum laboral,
que haya demostrado competencia en el mundo empresarial, en la gestión de proyectos o en la toma de decisiones complejas en diferentes entornos. Así que, es válido preguntarnos, ¿por qué no buscamos más allá de las palabras y examinamos las habilidades reales de los candidatos? Entonces, la realidad es que el proceso de elección no siempre se basa en la lógica o en una investigación profunda. Muchas veces, el pueblo elige a sus líderes por la imagen que proyectan y no por la experiencia que realmente tienen. La falta de información o la falta de interés en investigar los antecedentes y logros de los políticos lleva a que muchas personas prefieran a líderes que hablen fuerte y claro, aunque no siempre sepan bien de qué están hablando. Es posible que tengamos tan malos líderes como reflejo de nuestra propia vagueza mental al empoderarlos. Tal vez es porque sus discursos nos resultan atractivos de forma instantánea, o bien porque alimentan nuestros miedos, haciéndonos creer que serán los salvadores que necesitamos, o porque refuerzan nuestros egos y nos dan la razón con mensajes contundentes. En lugar de tomarnos el tiempo para analizar sus méritos y experiencia, muchas veces preferimos dejarnos llevar por la impresión superficial y el impacto emocional que nos producen. Por lo tanto, si queremos una sociedad mejor liderada, sería necesario replantearnos cómo evaluamos a quienes nos representan. En vez de dejarnos llevar solo por la seguridad que proyectan, podríamos empezar a valorar la experiencia y el conocimiento que aportan. Un líder con un historial sólido y diverso en su campo no solo ofrece seguridad, sino también una base real para tomar decisiones informadas y adaptadas a las complejidades del mundo actual. Así que, al final, la elección de nuestros líderes recae también en el pueblo. Si queremos políticos capacitados y responsables, tenemos que ser más exigentes como sociedad, investigando y valorando más que solo palabras fuertes o posturas extremas. Así que, mientras observamos las consecuencias de la DANA, queda claro que necesitamos un liderazgo que no solo esté presente, sino que esté preparado para actuar. Un liderazgo que otorgue el poder de decidir a quienes saben cómo salvar vidas, sin barreras ni demoras. La próxima vez que el desastre llame, seremos capaces de responder. Espero que este contenido os haya aportado valor y nuevas perspectivas. Si creéis que puede ser útil para otras personas, no olvidéis compartirlo. Me encantaría saber qué temas os gustaría que profundicemos, así que dejad vuestro comentario. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros y dejar un like para no perderos nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima.